Bien, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a usar las propiedades de los logaritmos que vimos en la sesión anterior. Logaritmo de un producto a por b, es un por, si no pone nada es por, es igual a la suma de los logaritmos. Logaritmo de un cociente es igual a la resta o diferencia de los logaritmos. Y por último, logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. ¿Vale? Puedo poner el exponente delante. Esta propiedad es muy útil. Bueno, vamos a ver la primera. La primera, logaritmo en base a de a por b, es lo mismo que tengo aquí. Es la misma, es decir, logaritmo en base a de a más el logaritmo en base a mismo de b. Bien, siguiente, logaritmo de un cociente es la segunda propiedad que tenemos aquí, es igual al logaritmo. Es siempre en la misma base. De a menos logaritmo en base a de b. Vale, por ahora igual que tenemos aquí. Siguiente, logaritmo de una potencia, tercera propiedad. Me dice que el exponente lo puedo poner delante, multiplicando, ¿vale? Aquí se está multiplicando. Entonces, el exponente, que es 2, lo puedo colocar delante. Logaritmo en base a de a. El exponente delante. Así, así de sencillo. Bueno, logaritmo, vamos ya con argumentos del logaritmo ya un poco más complejos. Tengo por un lado un producto y por otro lado tengo una potencia. Vamos a hacer primero el producto. Sería logaritmo en base a de a más, porque el logaritmo de un producto, hemos visto que la suma de los logaritmos, logaritmo en base a de b al cuadrado. ¿Vale? Esto es el producto como una suma. Ahora, este cuadrado de aquí, la tercera propiedad, esa que está aquí arriba, me dice que lo puedo poner delante del 2. Entonces quedaría logaritmo en base a de a, este no lo toco, más 2 por el logaritmo en base a de b. Y así ya está el logaritmo que nos habían dado al principio un solo logaritmo, ya está desarrollado al máximo. ¿Vale? Ya no lo puedo desarrollar más. Vamos con otro caso. Logaritmo en base a de a por b, partido c, tengo un producto y un cociente. Bueno, lo voy a hacer en varias partes. Logaritmo en base a. Como es un cociente, voy a hacer una cosa. Voy a aplicar la propiedad del cociente, que me dice que es la resta de los logaritmos, es decir, el logaritmo de lo de arriba menos el logaritmo de lo de abajo. Ahora, aquí ya he acabado, pero aquí todavía puedo separar, porque el logaritmo de un producto es el logaritmo de a más el logaritmo de b. Y por último, le añado el logaritmo menos el logaritmo de c. Y ya he desarrollado en 3 logaritmos. Luego vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a ir al contrario. Es decir, yo doy una expresión desarrollada, como esta, y tenemos que llegar a una expresión de un solo logaritmo como este. O sea, luego vamos a hacer al contrario. Yo doy la derecha y vais a llegar a la izquierda.
¿vale? Os doy, por ejemplo, esta expresión y tenéis que llegar a esta, ¿vale? Eso en el siguiente ejercicio. Logaritmo en base a de la raíz de a. Bueno, lo primero que vamos a hacer, porque sabemos tratar logaritmos de potencias, pero no de raíces. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner la raíz como una potencia. Entonces, la raíz de a ya sabemos que se puede poner como una potencia de exponente fraccionario a elevado a un medio. Y ahora, la tercera propiedad de los logaritmos nos dice que el exponente se puede poner delante del logaritmo multiplicando. Es decir, un medio por el logaritmo en base a de a. ¿Vale? Acordaros que la A minúscula es un número, la A mayúscula es otro número, ¿vale? Todos son números. Bien. Siguiente. Logaritmo en base a de la raíz cúbica de a. Pues lo mismo, lo que tengo que hacer ahora es poner la raíz, ese radical, como una potencia, a elevado a un tercio. Y ahora, el exponente se puede poner delante. Sería un tercio por el logaritmo en base a de a. ¿Vale? Entonces, el exponente queda delante. Siguiente. Logaritmo en base a de 1 partido a al cuadrado. Bueno, de nuevo, lo más fácil es poner esta fracción como una potencia de base de exponente negativo, es decir, 1 partido a al cuadrado es lo mismo que a elevado a menos 2. Y en este caso tendríamos que el exponente se puede poner delante. Sería logaritmo menos 2, lo pongo delante, por, si no pongo nada es por, el logaritmo en base a de a. Logaritmo en base a de a. Vale. Siguiente. Bueno, aquí viene algo más complejo. ¿Vale? Aquí ya tenemos tres cosas. Entonces tenemos un cociente. Voy a hacer primero el logaritmo de un cociente. Tenemos logaritmo en base a de a raíz de b menos logaritmo en base a de c al cuadrado. Bien. Tanto en un término, tenemos dos términos. ¿Vale? Tenemos dos términos que son los dos logaritmos. Tanto en un término como en el otro, todavía me quedan cosas para hacer. Por ejemplo, aquí hay un producto, pues lo puedo separar. Logaritmo en base a de a más logaritmo en base a de la raíz de b menos, en este término que puedo hacer, pues ese 2 que está aquí arriba lo puedo poner delante, sería menos 2 por el logaritmo en base a de c. Y por último, en el término del medio, el término central, puedo esta raíz, ¿vale? Puedo ponerla como un
una potencia de exponente fraccionario, es decir, b elevado a un medio, como hemos hecho antes. ¿Vale? Entonces, me quedaría logaritmo en base a solo estoy ya trabajando en el término del medio, los otros ya están terminados, y ahora este 1/2 lo pongo delante del logaritmo, multiplicando, y quedaría logaritmo más 1/2 logaritmo en base a db menos 2 por el logaritmo en base a dc. ¿Vale? Esta sería la expresión más desarrollada. ¿Vale? Esta sería la expresión más desarrollada. Esto lo vamos a utilizar más adelante cuando estemos viendo ecuaciones y aparezcan ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Entonces vamos a utilizar estas propiedades de los logaritmos de nuevo. ¿Vale? En vez de con la A, bueno, pues con números y con la X, la incógnita que aparece en la ecuación. La X o cualquier otra letra que utilicemos de incógnita de las ecuaciones. Vamos a utilizar estas propiedades de los logaritmos. Seguimos. Para terminar, logaritmo en base a de la raíz de a por b partido c. Como es un cociente, pues vamos a ponerlo como la diferencia de logaritmo. Es decir, logaritmo de lo de arriba menos el logaritmo de lo de abajo. Ahora, esta raíz la voy a poner como exponente 1/2 potencia de exponente 1/2 menos logaritmo, o sea, de c. Siguiente, ese 1/2 lo puedo poner delante y tendría 1/2 logaritmo en base a de a por b menos el logaritmo en base a de c. Y por último, voy a seguir aquí debajo, este logaritmo de un producto se puede poner como logaritmo de una suma. Cuidado que tendría 1/2 que va a multiplicar a todo lo que viene ahora, el logaritmo de la suma. ¿Vale? Si podemos dejar el paréntesis así o usar la propiedad distributiva y quitar paréntesis. Logaritmo en base a de a más 1/2 logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c. Esto sería ya lo más desarrollado posible. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio al revés. Es decir, nos dan la expresión desarrollada y utilizando las propiedades vamos a ir al principio, es decir, a dejarlo como un solo logaritmo. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Entonces, el enunciado usa las propiedades de los logaritmos para reducir a un solo logaritmo.
Entonces, lo que hacemos es que de dos logaritmos que tenemos, lo tenemos que reducir a uno solo. Este de aquí, si traemos de la hoja anterior las propiedades de los logaritmos, a ver si las podemos llevar. Voy a intentar cogerla, vamos a ver. A ver si lo podemos coger. Copiamos. Le llevamos otra. Bueno, pues aquí las tenemos. Y la primera de todas, vamos a mover esto un poco, por aquí abajo, la primera de todas la tenemos aquí, sería logaritmo de A más logaritmo de B es igual a logaritmo en base a de A por B. Y ya lo tenemos como un solo logaritmo, que es lo que nos están pidiendo. La siguiente, logaritmo de A menos logaritmo de B, lo tenemos aquí, en la segunda propiedad, que dice que es logaritmo de A partido B. Entonces lo ponemos como un solo logaritmo. A partido B. Bien, la siguiente 2 por el logaritmo en base a de A. Entonces aquí vemos en la tercera que ese 2 lo podemos poner encima y sería logaritmo en base a de A al cuadrado. ¿Vale? El 2 que estamos multiplicando lo ponemos como exponente de la base. Bueno, siguiente, que aquí ya se empieza a complicar un poco. Tenemos logaritmo de una suma y además tenemos aquí un coeficiente delante. Lo primero que voy a hacer, este coeficiente, usar la tercera propiedad, esta propiedad, y ponerlo de exponente, es decir, subirlo encima. Y tenemos logaritmo en base a de A al cubo más el otro, no hago nada, logaritmo en base a de B. Bien. Ahora ya sí puedo usar la primera propiedad que me dice que el logaritmo de una suma es el producto de los logaritmos. Entonces el logaritmo de A al cubo por B. A al cubo por B. Ese sería reducido a un solo logaritmo. Siguiente. Tengo un coeficiente que es un medio, vuelvo a usar la tercera propiedad y me queda que me dice que lo puedo poner como un exponente. Bien, primero. Segundo, lo paso a forma radical, no se suele dejar así, bueno, depende, hay algunos cálculos científicos, ¿no? Si se suele hacer, ¿no? En química, en termodinámica, se suele dejar esto así, pero nosotros lo vamos a poner en forma radical. Logaritmo A elevado a un medio, recordamos que significaba raíz cuadrada de A. Vamos con la siguiente. Bueno, aquí tenemos tres términos.
¿vale? Y en uno de ellos hay un coeficiente. Entonces, este coeficiente, lo primero que vamos a hacer es ponerlo encima, ¿vale? Tercera propiedad de los logaritmos lo vamos a poner arriba. Y tenemos logaritmo en base a de a más el logaritmo en base de b al cubo menos el logaritmo en base a de c. Ahora, ya no tengo coeficientes, lo que voy a hacer es que los que se estén sumando los puedo poner multiplicando, ¿no? Logaritmo del producto de los argumentos de a y de b al cubo. Entonces me quedaría los que se están sumando, los junto en uno. A por b al cubo menos logaritmo en base a de c. Y ya por último aplico la segunda propiedad que me dice que dos logaritmos que se están restando es igual a un solo logaritmo del cociente de sus argumentos. Es decir, el argumento del primer logaritmo es ab cubo, a por b al cubo, y el argumento del segundo logaritmo es c, ¿vale? El cociente de los logaritmos. Y ya lo tengo reducido a un solo logaritmo. Vamos con el siguiente. Bueno, aquí tengo algo parecido. Tengo dos sumando, dos términos. Entonces tengo logaritmo. Primero este 1/3 lo voy a colocar aquí encima. ¿Vale? Eso es lo primero que hago. No quiero tener coeficientes delante. Siguiente, esta potencia la vamos a poner como un radical. P elevado a 1/3 significa la raíz cúbica de b. Y por último, la primera propiedad de los logaritmos, la suma de los logaritmos es igual al logaritmo del producto. A por la raíz cúbica de b. Ha quedado reducido a un solo logaritmo. Vamos con el siguiente. Bueno, aquí tenemos dos términos. Y lo primero que vamos a hacer es quitar los coeficientes, el 3 y el 1/2, usando la tercera propiedad. Y entonces tenemos logaritmo en base a de a al cubo menos logaritmo en base a de b elevado a 1/2. Siguiente, este b elevado a 1/2 lo voy a poner en forma de raíz. Vale. Y por último, la segunda propiedad me dice que la diferencia del logaritmo es igual al logaritmo del cociente.
logaritmo del cociente. Aquí falta base A. Vale, ya lo hemos dejado reducido a un solo logaritmo. Y para terminar, una expresión que tiene 4 términos. ¿Vale? 4 términos. Vamos a empezar poniendo todos los coeficientes como exponentes, usando la tercera propiedad. Lo voy a hacer hacia abajo porque esta es más larga. Y quedaría logaritmo en base A. En base, bueno, aquí no le he escrito base, si no le pones base significa decimal, ¿vale? Vamos a hacer, si no, como si no tuviera base, si no pusiera nada abajo significa logaritmo decimal en base 10, la base sería 10. Logaritmo de A elevado a un tercio, más, siguiente, logaritmo de B elevado al cubo, menos logaritmo de C, aquí no hacemos nada, porque el coeficiente es 1, menos logaritmo de D elevado a un medio. Siguiente. Vamos a transformar todas las potencias que sean de exponente fraccionario A elevado a un tercio y D elevado a un medio, las vamos a transformar en radicales. Logaritmo de la raíz cúbica de A más el logaritmo de B al cubo menos el logaritmo de C menos el logaritmo de la raíz cuadrada de D. Vale. Ahora, los que están sumando, lo vamos a poner como el logaritmo de un producto. Y los que se están restando, vamos a sacar con ellos factor común, el menos. Vamos a ver cómo lo hacemos esto. Primero, estos dos que se suman los podemos poner como raíz cúbica de A por B al cubo. Y los otros dos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar factor común. Logaritmo de C más el logaritmo de la raíz de D. Vale. Como se están sumando, los puedo poner como logaritmo del producto. Entonces tengo logaritmo de la raíz cúbica de A por B al cubo menos logaritmo de C por raíz de D. Y ya por último, como se están restando los dos logaritmos, lo puedo poner como el logaritmo de un cociente. En el que pondría raíz cúbica de A partido C por raíz de D. ¿Vale? Y habría quedado todo reducido a un único logaritmo. Esto que hemos puesto en muchos pasos, pues con práctica se puede poner prácticamente en uno. Es decir, que tú cuando estás viendo esta expresión, con un poco de práctica, tú ya escribes directamente, te vas directamente a la última. Los logaritmos que aparecen sumando, todos los que llevan un más delante, todos los que están sumando, van a aparecer en el numerador. Y los que llevan un menos, estos que llevan un menos, van a aparecer en el denominador. Van a aparecer en el denominador. Si un logaritmo lleva un tercio delante, pues sabes que es raíz cúbica. Si lleva un medio delante, sabes que es raíz cuadrada.
¿vale? Y de esa manera se puede hacer rápidamente, de un solo paso, con un poco de práctica, de un solo paso se escribe un solo logaritmo.